Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cuenca. Economista Robalino, muy buenos días. Quisiéramos conocer cuál es la situación del empresariado cuencano y particularmente conocer estos créditos denominados Reactívate Ecuador, muy promovidos por el gobierno. ¿Qué efectos están dando en la localidad? Hay beneficiarios de este crédito en el país, pero son pocos. Apenas un 10%, esto de acuerdo con informaciones propias de las entidades económicas que lo promueven, es decir, informaciones oficiales del gobierno. Se ha logrado asignar aproximadamente un 10% del monto previsto de los 500 millones, unos 50 millones de dólares, pero los beneficiarios incluso de esta fracción de lo que se aspira a entregar en créditos para la recuperación, señalan que no han recibido, cuando han transcurrido aproximadamente 6 meses de la pandemia, los fondos asignados. El presidente de la República, en otro de los capítulos que ha tenido esto, en uno de los reportajes que se emitieron por parte del gobierno en las redes sociales, puso como ejemplo a 3 ciudadanos cuencanos que habían sido objetos de este crédito, pero en la contraparte hemos conocido y hemos recibido quejas de muchos ciudadanos, de muchos empresarios de distintos niveles, particularmente pequeños y medianos, que señalan de que estos créditos simplemente no funcionan, de que se los solicita, se pide cantidades de documentación y siempre se encuentra un pretexto para no asignar los créditos. ¿Cuál es la experiencia de la Cámara, que se encuentra en contacto con muchos de los empresarios de esta urbe? Primeramente, y muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted. Buenos días a todos los radioyentes. Entre usted y lo que dijo el empresario, el señor Hermida, creo que resumieron exactamente lo que está pasando en el Ecuador, y lo voy a resumir en una frase que puede ser, que no es positiva, obviamente, pero que tenemos que estar conscientes, que la situación del país es compleja, y en este momento el país está en la tormenta perfecta. Voy a resumir 3 aspectos por los cuales llego a esta conclusión. Primero, antes de la pandemia, el Ecuador ya estaba en una situación económica muy compleja. Creo que todos lo sabíamos, el desempleo, el subempleo y la informalidad aumentaba permanentemente, aunque Cuenca estaba en una situación diferente. Como siempre, históricamente Cuenca ha tenido un empleo formal bastante alto, y eso debido justamente a las empresas, a los emprendimientos que se generan en la ciudad. Pero el país estaba pasando por momentos complejos en la parte fiscal, en la parte social por el desempleo, en la parte política misma por la caída de este poder político que puede tener el Ejecutivo, el Legislativo, algunos alcaldes a nivel nacional. Entonces, obviamente, ya estábamos en una situación compleja. Vino lo que sucedió en el mes de octubre, que todos recordamos, ese cierre ilegal de la provincia de La Suay, lo que sucedió a nivel nacional, y obviamente eso generó un mayor retraso, y por lo tanto el año pasado, en 12 días que fue este cierre ilegal de la provincia y el efecto en el país, trastocaron completamente la situación que podía ser de un crecimiento más importante el año 2019. Y cuando potencialmente podríamos habernos estado recuperándonos, sucedió la pandemia, y estos más de 40, casi 60 días, si no estoy mal, que estuvimos cerrados, y como dijo el empresario, el señor Hermida, pagando sueldos, pagando préstamos, pagando impuestos, se tuvo que pagar utilidades en esos meses, etcétera, generó que las empresas tuvieran que tomar decisiones fuertes, como es ahora la situación del desempleo. Entonces esto se transforma en la tormenta perfecta. Y a esto hay que sumarle que, como usted dijo al inicio de la entrevista, países como Estados Unidos, ni se diga obviamente, países europeos o también países latinoamericanos como Perú, Colombia, han podido dirigir dinero para financiar esta situación que han tenido las empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas. Pero el Ecuador, como ya todos sabemos,
y debido, aunque suene repetitivo, debido al pésimo manejo económico del gobierno pasado y también una parte del gobierno actual, se comenzó o no se tuvo una posibilidad o unos ahorros que puedan hacer frente a épocas de vacas flacas o a una situación aún mayor o más extrema. Entonces, es complejo, la situación económica es muy compleja. Hay puntos positivos en estos últimos días con la renegociación de la deuda, la caída en nuestro riesgo país es sumamente importante, pero debemos seguir trabajando en mejorar la situación de competitividad del sector productivo, que es el que finalmente genera empleo. Si eso no lo hacemos, esta situación va a seguir permanentemente. Concretamente, con respecto a Reactívate Ecuador, ¿tiene usted evidencias de cómo ha funcionado para esta zona del país? Sí, bueno, primeramente, los fondos que fueron dirigidos a Reactívate Ecuador son muy reducidos. La situación económica de las empresas es muy compleja. Según tengo entendido, el país este año podría decrecer un 10 a 12% en el Producto Interno Bruto. Eso significa 12.000 millones de dólares menos máximo en el país. A esto hay que sumarle el déficit fiscal y demás. Entonces, el Ecuador dinero para poder prestar no tiene. Lo que ha llegado en financiamiento internacional ha sido dirigido para pagar proveedores, que igual se lo sigue debiendo, para pagar a diferentes instancias del Estado en la parte de salud, que igual tengo entendido que hay deudas. Lo mismo sucede en el sector de la educación. Entonces, se están tapando incendios, pero no se soluciona el problema de fondo. Y esperar que exista o el gobierno nacional pueda dirigir fondos hasta al sector productivo es muy complejo, económicamente es muy complejo. Aunque quisiéramos que eso suceda y que puedan ser dirigidos, no sé, 1.000, 2.000 millones de dólares, el gobierno no tiene para hacerlo. Entonces, ojalá que, por ejemplo, de este financiamiento del Fondo Monetario Internacional, que tengo entendido son 6.500 millones de dólares, algo de ese fondo pueda ser dirigido especialmente a pequeñas, medianas empresas que la siguen pasando mal porque todavía la economía no se reactiva, están al 50% de su capacidad productiva, están sobreviviendo y se va a tener que sobrevivir este año, pero el pedirle a un Estado que ya estaba o que está en momentos muy complejos más dinero es no buscar la solución final. Entonces, creo que y ahí viene como le dije antes, hay que buscar una solución de fondo. No por dar préstamos a las empresas significa que las empresas van a poder salir de este problema. Tienen muchos otros problemas más y eso hay que irlo buscando y deben haber otras soluciones que el gobierno lo debe estar y lo debería estar implementando. Pero el tema es que ni siquiera llegan estos préstamos a las empresas. Varios testimonios hemos recogido, lo decimos con conocimiento de causa. A unos le negaron porque son empresas muy grandes para estos créditos, otros porque son muy chicos, unos porque tuvieron utilidades en el periodo previo ante el SRI, otros porque no lo tuvieron, o como escuchábamos al empresario que estuvo en el reportaje anterior, Pablo Heredia, porque las utilidades habían sido muy bajas. A otros se les niega porque tiene utilidades muy altas, a uno porque despidieron empleados en la crisis, otros porque no lo hicieron. Es decir, respuestas absolutamente contrastantes que dan la idea más bien que con este proyecto, que sí asigna algunos créditos, eso es innegable, pero fundamentalmente es una cuestión propagandística del gobierno. Se vende humo, se vende ilusiones, más se intenta mejorar la imagen del gobierno a través de la promoción que en realidad ayudar al empresariado y inyectar, dar las facilidades para mejorar la economía. Es la impresión que tenemos desde afuera, pero ustedes son los empresarios, me refiero, quienes están en el ruedo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted, Gustavo. Penosamente en el Ecuador mucho de las actividades, de las acciones, de las ejecuciones va dirigido a mejorar un perfil político, ya sea de un alcalde, ya sea de un prefecto, ya sea de un presidente. Eso sucede, eso ha sucedido y sigue sucediendo, y eso no ayuda a la situación que viven las empresas, completamente de acuerdo. Pero usted me ha resumido, yo creo, un problema de fondo que no requiere de mucha inversión,
pero que sí puede solucionar muchos de los problemas del sector productivo, y es la tramitología. No puede ser posible, como usted bien indica, que para obtener un préstamo de este proyecto Reactívate Ecuador se tenga que primero esperar un mes, mes y medio, 2 meses para obtener un no, como le ha sucedido al empresario, al señor Hermida. Esa situación no puede suceder en el país. Si es que el requerimiento, si es que el filtro no pasa, la respuesta de una empresa pública o privada debe ser de manera inmediata. El no rápido es mucho mejor que un no que se demore un mes o 2 meses, porque 2 meses significa potencialmente la quiebra de una empresa. 2 meses es empleo, mucho empleo. 2 meses es también ganancia, o 2 meses también puede ser pérdida o quiebra. Obviamente la tramitología, la burocracia que se generó en el país durante estos años, y no solamente en el gobierno nacional, sino también en el gobierno local, el municipio tiene demasiada burocracia, demasiado proceso tramitológico que no está permitiendo la reactivación productiva. Obviamente eso significa, o más bien dicho, eso se requiere, o para solucionar eso se requiere una decisión política por parte de, ya sea en este caso el alcalde o los alcaldes, y en el caso del gobierno el presidente o los ministros, en donde puedan reducir la tramitología en todos los procesos, porque el Ecuador es un país de alta tramitología, de demasiados días para lograr un negocio, para crear una empresa. Hemos tenido este momento también quejas en obtención de los registros únicos en el SRI, en obtención o realización de trámites en el registro mercantil, y esos procesos no pueden durar un mes o un mes y medio, sino tienen que ser procesos inmediatos. Si es que eso comenzamos a reducir, y es preferible, insisto, tener un no rápido que un no en un mes o 2 meses, o como yo siempre pongo el ejemplo, una licencia ambiental en 9 años para el sector de la cerámica plana. Obviamente esto genera un gran problema en el sector productivo, y al final lo que no permiten estas tramitologías o esta burocracia es generar empleo, que es lo que más se requiere en este momento. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, y hay formas, hay situaciones, hay sistemas, inclusive virtuales ahora que tanto se lo está utilizando, para reducir la alta tramitología, que los procesos, los filtros sean sencillos, sean rápidos, sea un proceso en donde la empresa pueda saber exactamente las razones del no o del sí, y que pueda manejarse de una manera mucho más ágil en sus procesos productivos. Eso va a ayudar mucho, y insisto, no se necesita financiamiento, aunque sí se lo requiere, no estoy diciendo que no se le necesita, pero esa no es la única salida, sino hay muchas otras soluciones que requieren de una decisión política que todavía no se ve ni a nivel local ni a nivel nacional. En este tema de vender humo, como se dice coloquialmente, también hay otros aspectos más allá de estos créditos. En general se divulgó informaciones en el sentido de que habría lenidad por parte de las entidades tanto públicas como privadas durante la pandemia por las dificultades económicas que sufrimos todo. Y se dijo que no se cobrarían intereses, que no se cobrarían recargos, etcétera, en distintas obligaciones que se tienen, o en otros casos en créditos que no pueden ser pagados a tiempo. La realidad es diferente. Habrá excepciones por allí, pero en general los bancos, las entidades bancarias están cobrando los intereses, y con recarga en los casos de retrasos. Se cobran multas por falta de aportes oportunos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se cobran intereses en multas impagas que emiten las distintas entidades públicas. El Servicio de Rentas Internas no perdona retrasos, igualmente cobra con recargos. Y hay, para mencionarle, casos extremos que se han dado en este propio medio de comunicación. Uno de los trabajadores aquí tiene un crédito quirografario. Este no apareció en el sistema del IES, que tenía dificultades durante la pandemia, haciendo imposible el pago oportuno de la alícuota. Hoy ya apareció, pero se cobran intereses de mora. Esta otra situación también, que tiene los mismos grandes defectos de que se dice una cosa, pero se aplica otra, no ayudan a nadie en la pandemia. Sí, justamente uno de los, y esto no es ahora, ¿no? Esto ha sucedido históricamente, la poca correlación que existe entre instituciones públicas, porque se han sacado resoluciones o modificaciones a diferentes reglamentos
en donde una cosa es lo que el IES solicita, otra cosa es lo que el SRI solicita, otra cosa es lo que el Ministerio de Trabajo solicita. Y si es que la empresa quiere o va a cumplir lo del IES, podría estar incumpliendo lo del SRI, o si va a cumplir lo del Ministerio de Trabajo, podría estar incumpliendo lo del IES. Entonces, justamente ahí, en esa poca institucionalidad, es otro de los grandes problemas que tiene el Ecuador. Gustavo, usted es consciente de que el momento en que hay nuevas autoridades ministeriales en el país, ya sea por cambios dentro del mismo gobierno, por cambios cuando hay cambio total del gobierno, los procesos comienzan de cero, porque no hay una institucionalidad, sino es la persona que está presente como ministro o como están los subsecretarios, tienen una visión de qué hacer, pero no hay una institucionalidad y eso no genera seguridad para las empresas, porque es comenzar todo de cero. Como Cámara yo le puedo dar un sinnúmero de ejemplos en donde procedimientos como reducir, por ejemplo, un arancel, durante esta pandemia, con cambios permanentes de subsecretarios, hemos tenido que reiniciar el proceso 3 veces. ¿Por qué? Porque no hay una institucionalidad. Entonces eso obviamente genera inseguridad. Lo mismo pasa en procesos de diferentes temas y lo que está sucediendo, y esto obviamente, insisto, también se suman las instituciones locales, es que no hay una institucionalidad que pueda tener una idea clara de lo que debe hacer para reactivar la economía. Y peor aún, cuando sacan resoluciones o cuando sacan aprobaciones de procesos, ni siquiera se convoca al sector productivo para consultarnos y generar un trabajo en equipo, porque lo que nosotros también queremos es que las empresas se mantengan dentro de la economía, que no quiebren. Entonces es pensar, y con todo el respeto a los servidores públicos, pensar que el servidor público conoce la realidad específica de los sectores, que conoce los datos y las necesidades, es completamente irreal. El sector productivo es el que conoce lo que pasa con sus empresas, por lo tanto, y siempre lo hemos hecho, y siempre nos hemos ofrecido como parte de la solución, pero aún así no hemos sido convocados a ser parte de esos procesos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Han habido momentos en que sí, pero en los últimos meses las resoluciones han sido tomadas, no todas, han habido algunas buenas excepciones, pero han sido tomadas desde el lado público sin conocer el lado privado, y ahí comienzan a darse los grandes problemas. En Ecuador, en estos días y en esta semana que va terminando ya, uno de los hechos más importantes ha sido la condena en el caso Sobornos 2012-2016, que desde su nombre es muy decidor sobre lo que ha venido pasando en Ecuador: la corrupción, el tráfico de influencias, los cobros indebidos por parte de los gobiernos. Esto sienta un raro precedente realmente en la historia de Ecuador, pero lo grave es que la situación sigue. Y en esto nuevamente hacemos referencia a quejas que se hace llegar no a las autoridades sino a los medios de comunicación. En los temas de importación también, en esta época de la pandemia los problemas han recrudecido. Hay sistemas de homologación de productos de la gama más diferente, empezando por los del área de la salud, por medicamentos e insumos, y yendo a todos los insumos industriales en general y a productos también terminados. Tenemos graves denuncias que las vamos a desarrollar en los próximos días, de que continúan los negociados, los peajes, los sobornos en el sector público. En este caso, tenemos una denuncia concreta que la vamos a presentar en los próximos días sustentadamente sobre las presiones que se estarían dando para emitir normas técnicas para importación, que está afectando a muchísimos importadores del país, cobrando sumas irregulares muy altas para hacer esta homologación, para importar los productos. Le preguntamos a usted, ingeniero Robalino, pues sabemos que la Cámara de Industrias de Cuenca ha tenido una intensa y cercana actividad con las entidades gubernamentales en estos temas. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, primero debemos darnos cuenta que la corrupción no es un problema del gobierno pasado. Le voy a poner un ejemplo que puede ser muy, muy fuerte, pero el Ecuador debe darse cuenta, es como una persona que tiene algún tipo de vicio, sea alcohol o sea droga. Si es que no se da cuenta que tiene un problema y el problema requiere una solución de fondo, no se va a solucionar. En el Ecuador pasa exactamente lo mismo. El Ecuador tiene que darse cuenta que la corrupción no es algo del gobierno pasado o de lo que sucedió con el expresidente o lo que sucedió con el ex vicepresidente.
o con algunos ministros. No, la corrupción está penosamente metida, no en la mayoría, yo creo que es la minoría, pero que ya es parte de la cultura de algunas personas. Para mí, en tema de corrupción, robar al Estado, como ha sucedido en el caso Sobornos, pero también robarle el Internet o hackearle el Internet a mi vecino. Es la misma corrupción. Yo creo que no importa robar $1 o robar $1.000 millones, el hecho está realizado y la corrupción está realizada. Si estamos conscientes de eso, el proceso de cambio debe ser desde la educación, desde el fondo del problema, porque si creemos que la solución a la corrupción es la cárcel, ahí no estamos solucionando el fondo del problema, porque vamos a poder meter a la cárcel a pocos corruptos y muchos van a quedar libres y van a seguir haciendo lo mismo que han estado haciendo. Entonces debemos buscar el fondo y comenzar a educar desde los niños, pero también en las instituciones públicas, en las privadas, porque no hay corrupto solamente público, sino hay corruptos privados, y también lo vimos en el caso Sobornos. Entonces debemos irnos al fondo, a la educación. En el tema relacionado a la parte normativa de calidad, si es que eso está sucediendo, debe romperse completamente ese proceso. A usted, Gustavo, no le consta, no ha tenido evidencias de ningún tipo sobre este tipo de denuncias. Es difícil que a la Cámara, yo voy a recordar lo que alguna vez me dijo un expresidente de la Cámara: cuando la Cámara llega a una reunión, cualquier proceso de corrupción se va a detener, porque es difícil a una Cámara, no digo que no pueda haber, pero es difícil que a una Cámara le puedan generar o le puedan pedir algún tipo de retribución económica por un proceso. A mí, yo ya voy desde el año 2005. Yo me refiero más bien al importante foro que tienen ustedes, mucho contacto con los empresarios, más allá de lo oficial, lo que se comente o denuncie en el plano coloquial. Sí, pero a las empresas no hemos conocido de ningún aspecto. Puede estar sucediendo. En el sector de la cerámica plana que usted me indica, hay 170 y pico de importadores. Imagínense, es una cantidad muy grande de pequeños, medianos y grandes importadores. Si es que eso está sucediendo, debe romperse. Y por una sencilla razón: el tema de normativa de calidad es un sistema que debe ser en beneficio del consumidor. ¿Por qué en beneficio del consumidor? Porque la calidad no es en beneficio de la industria, la calidad es para todo el mercado. Si yo obligo a cumplir un reglamento técnico, es para el que produce y para el que importa, todos en la misma línea y con el mismo equilibrio. El beneficiado al final es el consumidor, porque en el mercado tiene productos de calidad, pero de calidad corroborados técnicamente. Lo que en el Ecuador está sucediendo no es corroboración técnica, sino es corroboración documental. Y yo le voy a poner un ejemplo. En el sector de cerámica plana se permite importar productos con una declaración de primera parte. ¿Qué es esta declaración de primera parte? El dueño de la fábrica, le voy a poner un ejemplo, en la India, escribe un papelito que dice: yo, fulano de tal, confirmo que mi producto cumple con el reglamento técnico ecuatoriano 033. Yo le pregunto a usted, Gustavo, ¿quién, o va a ser muy difícil encontrar, siendo productor, no se va a poner como que cumple con un reglamento técnico para poder vender el producto? Eso no es reglamentación de la calidad, porque eso no es un proceso técnico de cumplimiento de la calidad. Entonces, obviamente se tiene que cambiar todo el sistema de calidad para que el beneficiado al final sea el consumidor y que no existan estos procesos de corrupción, porque un proceso técnico debe ir a un laboratorio que justifique y confirme que cumple con el reglamento de calidad. No debe haber una persona que puede dar o no puede dar una firma por decisiones específicas, sino que debe estar atrás un verdadero sistema de calidad que respalde una decisión técnica. Eso sí es un manejo de calidad, pero eso penosamente en el Ecuador no está sucediendo. Bien, queremos agradecer al economista Andrés Robalino, con quien hemos tratado temáticas aspectos que están afectando actualmente al empresariado y son parte de este gravísimo bache económico por el que está atravesando el Ecuador. El economista Robalino es director ejecutivo de la Cámara de Industrias en la ciudad de Cuenca.
En Elecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. Elecaustro es